En este episodio de la serie de podcast del GT Migraciones Fronteras Sur-Sur abordaremos aspectos centrales de la dramática situación que en la reciente coyuntura enfrentan los migrantes en su tránsito por la selva del Darién, en la frontera colombo-panameña. Este corredor fronterizo simboliza hoy, en el marco de las nuevas movilidades desde el sur, un lugar donde la experiencia de la movilidad poblacional enfrenta condiciones extremas de vulnerabilidad y exposición a las violencias. Diversas contingencias en los tránsitos, prolongados momentos de espera, recorridos inhóspitos, rutas por caminos improvisados, exposición a la enfermedad y a la muerte, rodean la complejidad que se esconde en los recientes flujos migratorios por el ya conocido tapón del Darién, un lugar de tránsito donde puede apreciarse los impactos del régimen de control migratorio y las prácticas de muerte que le acompañan. Un tránsito que ha alcanzado cifras históricas, según lo revelan diversos medios de información y según lo ha denunciado el gobierno panameño recientemente. Precisamente para agosto de 2023 se había alcanzado un récord de atención a población en movimiento que sobrepasaba las cifras acumuladas en el año 2022. Más de 300.000 personas en 8 meses, con un promedio diario de 2.500 a 3.000 migrantes. Una población itinerante de diferentes nacionalidades, una migración desde el sur de venezolanos, haitianos, ecuatorianos, colombianos, africanos y asiáticos que, paradójicamente, arriesgan su vida en procura de condiciones de vida digna. Ahora bien, más allá de las cifras y para orientar esta conversación, hemos formulado algunas preguntas que queremos compartir con nuestras invitadas en esta sesión. Tenemos la intención de comprender y explicar la difícil situación que atraviesan los migrantes en este corredor fronterizo y para ello consideramos fundamentales las contribuciones que desde su experiencia pueden hacer cada una de ellas. Bienvenidas a nuestra conversación en el día de hoy y muchas gracias por aceptar esta invitación. Somos algunos ingenieros, otros... con el corazón. Y se abre la puerta hacia la selva. Pero uno lo hace por sacar a la familia adelante. Como personas civilizadas que somos. Se trata, en primer lugar, de Soledad Álvarez Velasco, investigadora de la Universidad de Illinois, Chicago, creadora y coordinadora del proyecto Inmovilidades en las Américas y COVID-19. Igualmente, Marta Cecilia Cuesta, pobladora del Urabá antioqueño e integrante del grupo de trabajo de la Pastoral de Movilidad Humana en la diócesis de Urabá. Y Janet Hernández Flores, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa de México. Para comenzar entonces hay una primera pregunta que queremos formularles. ¿Qué particularidades presenta la ruta del Darién dentro de los corredores existentes en América Latina? Desde el punto de vista geográfico, constituye un segamiento de ruta o en términos de Millán, un embudo migratorio, de hecho es comúnmente conocido como el tapón del Darién. Hola, soy Janet Hernández Flores, profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, México. Soy doctora en Derecho y doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Es una región considerada de las más intransitables y peligrosas de América Latina para personas refugiadas y migrantes. Interrumpe la carretera panamericana y está formada por una densa selva tropical húmeda de más de 575.000 hectáreas. Carece de carreteras y caminos delimitados que permitan orientarse en el tránsito entre Panamá y Colombia y por ello es una barrera natural entre América Central y Sudamérica y una de las rutas clandestinas hacia Estados Unidos. Así su topografía la convierte en uno de los trayectos más peligrosos del mundo. Los migrantes se encuentran expuestos a amenazas naturales y animales como pumas, caimanes, serpientes. La autoridad y la aplicación del marco jurídico no existen. Los estados Colombia y Panamá permiten la impunidad y dejan abandonados en la selva a su suerte a los migrantes en un estado de excepción permanente. Un lugar estratégico donde los derechos humanos no existen. Un escenario cuya función de predictibilidad siniestra ubica y dirige a los migrantes al dolor, al miedo y constantemente a la letalidad.
Todo ello se traduce en responsabilidad internacional en términos del derecho internacional de los derechos humanos. En este lugar existen desplazamientos forzados en los municipios de Carmen del Darién, Río Sucio, Tierra Alta y El Turbo, provocados por los enfrentamientos generados por disputas territoriales entre el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, por lo que esta zona es básicamente un lugar de guerra en Colombia. No estamos claros de verdad lo que se viene. ¿Están en embarazo? Sí, señor. ¿Decidieron irse ustedes para Estados Unidos? Sí, por un mejor futuro. ¿Qué dejan de Venezuela? Todo. ¿Cuál ha sido su acercamiento a la situación del Darién y de los territorios cercanos? ¿Cómo caracterizaría lo que está sucediendo allí con la población en movilidad en estos años recientes? Es una problemática bastante retadora y compleja. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Cecilia Cuesta, pobladora del Urabá Darién, con más de 20 años haciendo procesos sociales y con la posibilidad de recorrer y conocer las distintas dinámicas territoriales. Conozco un poco la problemática o los retos también que hay a nivel del fenómeno migratorio que se da entre la frontera colombo-panameña. Considero que las poblaciones que conforman esta parte del territorio colombiano no estamos preparadas para el nivel del flujo de migrantes que pasan por los territorios, que no están preparados en el tema estructural para responder a la alta demanda migratoria que se da al cruce por ellos. Además, también otra de las problemáticas que se identifica es el tema de que muchos de estos son territorios étnicos con unas condiciones distintas y unas características diferentes, y el flujo migratorio, para bien o para mal, siempre termina afectando todos los territorios por los que pasa, porque cambia las dinámicas de los territorios en sí. Yo estuve junto con mi colega Cristina Cielo, que es una profesora investigadora de Flaxo, Ecuador, haciendo trabajo de campo exploratorio en la zona panameña del Darién, en la provincia del Darién. Se trata de Soledad Álvarez Velasco, investigadora de la Universidad de Illinois, Chicago, creadora y coordinadora del proyecto Inmovilidades en las Américas y COVID-19. Estuvimos inmersas en las ciudades fronterizas de Metetí y en los poblados de Lajas Blancas, San Vicente, y fuimos con el interés de iniciar una ruta de investigación basada en trabajo etnográfico para efectivamente tratar de comprender cómo las diversas imbricaciones entre movilidades migrantes, formas de control, economías fronterizas, economías ilegalizadas y disputas de control territorial dan cuenta de cómo dinámicas globales y locales se entremezclan en ese lugar tan complejo que es la zona fronteriza panameña que da al Darién. El trabajo que hicimos nos permitió conversar y entrevistarnos con alrededor de 70 actores locales en esa zona, entre actores estatales, agentes de Senafron, que es el Servicio Nacional Fronterizo Panameño, la Policía Fronteriza Panameña, con personal de la Dirección Nacional de Migración, con personal de la Defensoría del Pueblo panameño, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, también con el Ministerio de la Mujer, con funcionarios de diversas organizaciones internacionales que están trabajando en la zona, con organizaciones locales, con actores fronterizos, desde transportistas, dueños de hoteles, personas de a pie que viven ahí, los metetieños en general, y por supuesto con población migrante. Pudimos entrar y explorar cómo son las estaciones temporales de recepción migratoria que ha levantado el Estado panameño tanto en Lajas Blancas como en San Vicente,
pudimos conversar en esos espacios y alrededor de esos espacios con migrantes provenientes de todo el mundo, y quizás ese es uno de los puntos nodales para entender la dinámica que se da en esa zona del Darién, que es un punto. Metetí y las localidades fronterizas son puntos de conexión global, siendo poblados muy pequeños, corregimientos como se los conoce en Panamá, donde habitan aproximadamente 7,000 personas. Son espacios que están recibiendo diariamente entre 2,000, 2,500 hasta 3,000 migrantes provenientes no solo de América Latina, como de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Brasil, del Caribe, como de Haití o Cuba, sino también migrantes que han hecho rutas transcontinentales por meses e incluso años, moviéndose desde el África y el Asia. En nuestro trabajo de investigación pudimos tener conversaciones largas con migrantes que habían llegado desde Nigeria, desde Congo, Mali, Chad, Burkina Faso, Sri Lanka, Pakistán, Bangladesh, entre varios otros países, y que venían migrando, como les decía, desde hace muchos años. La mayoría habían tenido experiencias de entrada por Brasil, habrían ingresado por Brasil, habían estado en Brasil algunos meses, otros un año, antes de emprender la ruta vía el Amazonas, conectándose por Perú, Ecuador, Colombia, hasta llegar a la zona de Panamá para continuar su ruta a Estados Unidos. Entre las principales dinámicas que se están dando en el Darién, uno de los segundos puntos importantes a tomar en cuenta es la configuración de una multiplicidad de economías que se han ido desarrollando en torno a la movilidad migrante, economías que están imbricadas entre lo legal y lo ilegal, lo lícito y lo ilícito. Por ejemplo, la economía de la piragua para poder salir desde el Darién y subiendo por el río llegar hasta las estaciones migratorias, las economías de los buses, las economías de las comidas, la economía del chip, la economía del Western Union, la economía de los cargadores, la economía de la ropa y una serie de otras economías que se han ido forjando en esa zona fronteriza alrededor de la movilidad migrante. Son economías que están organizadas por pobladores locales y que son altísimamente redituables. Estamos hablando de millones de dólares que circulan mensualmente y que se han ido forjando en torno a esas movilidades indocumentadas que están en tránsito por Panamá hasta Estados Unidos. Entonces hay una confluencia entre migrantes que llegan de todo el mundo, economías que se han ido configurando y por último una situación de extrema precarización de la población migrante que va llegando a la zona panameña donde hicimos la investigación. Esa zona, Metetí, San Vicente y las Lajas Blancas, son los lugares fronterizos a donde desemboca el Darién, a donde desemboca la selva, y por lo tanto son los lugares a los que llega la gente después de haber atravesado la selva. Dependiendo de la cantidad de dinero que los migrantes tengan y sobre todo su capacidad de endeudarse en los países de origen para poder pagar por las distintas rutas que desde el lado colombiano se ofrecen, cruzar la selva les supone un día, 5 días, 8 o 10 días, y eso también supone el incremento de vulneraciones, violencias y riesgos que deben atravesar en el momento en el que cruzan la selva. Lo que pudimos observar, entender, aprender, escuchar, sentir, percibir a partir de estar conviviendo con todos estos migrantes, que por cierto son migrantes de diversas edades, géneros, orientaciones sexogenéricas,
obviamente nacionalidades, grupos étnicos, y son migrantes que viajan en familias, por eso también hay una diversidad etaria. Hay muchos niños, adolescentes, madres solteras, mujeres embarazadas, familias extendidas que están en tránsito, en movimiento. Después de hablar con todos ellos, lo que pudimos aprender es que hay una suerte de trauma colectivo compartido después del tránsito por el Darién. Otro de los elementos claves que se reitera es que sin importar el lugar de origen del que ellos vengan, hay una construcción poderosísima del sueño americano en versión congolesa, en versión nigeriana, en versión cubana, en versión ecuatoriana, en versión venezolana, en versión colombiana, y así se va reiterando, repitiendo ya y alimentando, retroalimentando, que es lo que de alguna forma va sosteniendo esa ruta. Toda esta población que llega hasta Panamá en realidad se queda poco tiempo. El Estado panameño ha montado un sistema de evacuación y de salida, casi que opera la llegada post la selva del Darién en la zona de la estación Lajas Blancas como una puerta giratoria. La gente va llegando, se toma sus datos biométricos, que de hecho eso es un sistema de control que Panamá lo montó con el apoyo desde el gobierno de Estados Unidos. Se define quién de esos migrantes pueden continuar en ruta, quienes tienen récord policiales y que por lo tanto van a ser criminalizados, enviados al centro de detención en Panamá y deportados. Aquellos que no entran en ese registro pueden continuar y en 1, 2 o 3 días, dependiendo de la capacidad adquisitiva de los propios migrantes, ellos salen en ruta a Costa Rica. ¿Qué cuestiones y actores son centrales para comprender lo que ocurre hoy en la zona colombo-panameña del Darién? Creo que valdría la pena tener en cuenta la historia que como país tenemos de los conflictos que se han dado a nivel interno. Mi nombre es Marta Cecilia Cuesta, pobladora del Urabá Darién. No hay políticas claras que permitan que este migrar como un derecho de la humanidad brinde unas mínimas garantías en ese paso que hacen los migrantes. Máxime por un país como Colombia, que ha tenido una migración interna que ha sido llamada desplazamiento y que también aún hoy sigue en deuda porque no ha tenido la habilidad o las capacidades, la respuesta suficiente para poder atender. Sin embargo, las respuestas que hoy se han dado desde la comunidad, de organizaciones, de instituciones de todos los tipos que hacen atención humanitaria y acompañamiento, sigue inspirando y movilizando, pero también sigue incitando al gobierno nacional a tener unas respuestas un poco más concretas y acertadas que permitan mitigar el impacto que se da en los territorios de frontera del Darién chocuano, colombo-panameño. Ahí es importante entender que del lado panameño hay una confluencia de actores que intervienen de múltiples formas en organizar la movilidad y en controlar de distintas maneras los ritmos de tránsito, la espera y por lo tanto la llegada y la salida de esa zona fronteriza. Soledad Álvarez Velasco, investigadora de la Universidad de Illinois, Chicago, creadora y coordinadora del proyecto Inmovilidades en las Américas y COVID-19. Por una parte están todos los actores estatales, la Policía Fronteriza Panameña, esto es ENAFRON, los distintos agentes que trabajan en el Departamento de Migración de Panamá,
Y por supuesto también están los representantes de las distintas carteras de Estado que tienen una presencia importante en esa zona. Y uno de los actores que vale la pena resaltar el rol que está cumpliendo es la Defensoría del Pueblo en Panamá, que desde hace 5 años apenas y con mucha más intensidad en los últimos 3 años, debido al incremento enorme del número de migrantes en la zona, la Defensoría del Pueblo es quien está levantando continuamente denuncias, demandas y exigencias a las otras carteras de Estado panameño como Salud, como Ministerio de la Mujer, entre otras, para velar por la protección de alguna manera del cumplimiento de derechos elementales para la población migrante en tránsito. También existen muchos actores de organismos internacionales. De hecho, la cooperación internacional tiene una presencia enorme en la zona de Metetí y sus alrededores. La OIM, ACNUR, Médicos Sin Fronteras, el Consejo Noruego, UNICEF, entre otros organismos internacionales, están trabajando directamente en la zona bajo situación de emergencia y bajo los distintos mandatos que les da Naciones Unidas para intervenir, sea directamente con la población migrante o sea a través del asesoramiento en la gobernanza de las migraciones y el control, entre grandes comillas, seguro y regulado, como dice la OIM, aunque ese control claramente no opera en esa zona. La Cruz Roja panameña, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, tiene una presencia notable. De hecho, están no solo dando apoyo directo en los campamentos, dando atención en salud, sino también están trabajando dentro de la selva para poder identificar a cuerpos y para poder recuperar osamentas y poder de alguna manera conducirse a los consulados nacionales y poder repatriar esos cuerpos y que esos migrantes que han muerto en ruta, que son muchos, puedan tener una identificación de quiénes han sido y llegar hasta sus familiares y comunidades de origen. Por otra parte, también en esa zona, y esto es de conocimiento público, dentro de la selva del Darién se saben que existen grupos irregularizados, tanto paramilitares como organizaciones del crimen organizado. Esto es sobre todo el Clan del Golfo, operando aparentemente desde el lado colombiano de la selva del Darién. Otro grupo de actores importantísimos para entender la dinámica de la selva son los múltiples actores fronterizos, metetieños, locales, que de manera directa están trabajando en las múltiples economías fronterizas que se han configurado en torno a la movilidad migrante. Y creo que otro de los actores que fue uno de los hallazgos importantísimos del trabajo de campo que hicimos son los indígenas émberas, que son habitantes de las comarcas émberas en la provincia del Darién, por donde están atravesando los tránsitos migratorios y además quienes están proveyendo, por un lado, servicios para los migrantes, esto es las rutas de piragua en los distintos ríos hacia donde desemboca la selva. Son ellos quienes están a cargo de sacar a los migrantes de la selva y llevarlos desde Bajo Chiquito, el punto de llegada del Darién, hasta Lajas Blancas, donde está la estación temporal migratoria de recepción coordinada por Senafrón, ¿no es cierto? Son ellos quienes cubren esa ruta y cobran a los migrantes entre 15 y 25 dólares por subirse en piragua y usar esa ruta fluvial. Pero además los indígenas de la comunidad émbera, en particular de la comarca Lajas Blancas, también ellos forman ya parte de estas economías fronterizas que se han tejido en torno a la migración. Por ejemplo, los indígenas émberas tienen puestos de comida en las afueras de las estaciones de recepción migratoria. Por lo tanto, hay toda una presencia de las comunidades indígenas dentro de esta economía política de las movilidades en la zona de Metetí.
Algo fundamental que pudimos observar en el trabajo de campo que hicimos en la comarca Las Lajas, junto con un recorrido con el cacique de la comunidad de Emberá, es que él y junto con el resto de la comunidad nos relataban cómo estas movilidades tan complejas y tan intensificadas en los últimos años están transformando esos territorios fronterizos. Ellos nos decían que el impacto de la movilidad migrante en los últimos años no solo ha cambiado la dinámica económica, sino la ecología de la zona. Los impactos ambientales por el tránsito de miles de personas al día tienen efectos. Ellos nos contaban, y esto es un relato que no solo lo hacían los emberas, pero también los migrantes con los que conversamos, es que para poder atravesar la selva desde Colombia a Panamá, los migrantes se van despojando de cualquier objeto pesado que tengan en sus cuerpos para poder ir lo más ligeros posibles. Esto es, se van despojando de su ropa, de sus mochilas, de sus botas, de sus carpas, y todos esos vestigios van quedando en ruta al punto que se sabe que en uno de los puntos de cruce entre Colombia y Panamá, el más alto en la selva, en Las Banderas, en el punto de Las Banderas, hay un cerro de objetos dejados por los migrantes. Muchas veces esos objetos se recirculan en una suerte de reciclaje de migrante a migrante que lo van tomando para continuar la ruta, pero esas cantidad de vestigios materiales han quedado en la selva generando transformaciones ecológicas, como nos lo decían los indígenas de Emberas. Esa transformación ambiental se ha exacerbado, decían ellos, además por la cantidad de muertos que se van acumulando en la selva y que en estado de descomposición tan rápida debido a las condiciones selváticas han supuesto también contaminación de las aguas y de los afluentes de los ríos. Por lo tanto, la afectación ambiental es un tema urgente a ser abordado y a ser comprendido como parte de estas imbricaciones obvias entre movilidad humana y transformaciones ecológicas. Por último, otro de los actores cuya presencia está ahí es la presencia de gobiernos internacionales vía la cooperación, por ejemplo, la Unión Europea para montar las infraestructuras de los centros de recepción migratoria, la cooperación española haciendo lo mismo en esos espacios y particularmente el gobierno de Estados Unidos. La embajada estadounidense continuamente está presente, sea con visitas, sea con entrevistas, sea con apoyo directo en todo el sistema biométrico que se toma en el Darién y con apoyo técnico, asistencia técnica directamente en el control de lo que está pasando en esa zona. Es decir, todos estos actores, de manera directa o indirecta, participan en el control de esas movilidades, participan en la desaceleración o aceleración de esos tránsitos y se benefician, ya sea económica o políticamente, de las distintas formas de movilidad que van cruzando en ruta. Finalmente, no menos importante, ¿de qué forma las violencias sobre las personas extranjeras en movilidad se interconectan en el paso por la selva del Darién? Sea que hayan pagado para cruzar la selva un día o que la hayan cruzado por 8 días, cuentan y relatan la cantidad de riesgos que han debido atravesar. Por supuesto, quien se queda más tiempo en la selva padece mucho más y sobre todo son ellos quienes en ese relato de trauma colectivo van contando y van narrando que a su paso vieron muertos. La dinámica que sucede en el Darién supone develar una serie de capas y de interrelaciones, de dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales que operan
en ese espacio fronterizo. Este es un espacio fronterizo global desde donde se puede atestiguar con toda nitidez el efecto que las contradicciones sistémicas exacerbadas en el neoliberalismo contemporáneo están provocando en el mundo y sobre todo cómo han afectado de manera exacerbada a las poblaciones históricamente marginadas. Resulta increíble estar en un pequeño corregimiento panameño de 7,000 habitantes y desde allí poder entender que las violencias que están ocurriendo, por ejemplo, en los conflictos urbanos que se están desatando en Nigeria o los conflictos que se siguen dando en Pakistán, en Bangladesh, dados por conflictos políticos o por la desigualdad socioeconómica, lo mismo que lo que sucede en otros países africanos, se conectan con la dinámica de ese corregimiento. Evidentemente, atestiguar desde allí lo que sucede en el momento contemporáneo es una forma de entender cómo el desarrollo geográfico desigual impacta de manera determinada y de manera brutal a las poblaciones racializadas del sur global, particularmente a familias enteras, a niños, a niñas y adolescentes que no han tenido las posibilidades de terminar educación, la posibilidad de acceder a trabajo digno. La mayoría de la población con la que hablábamos es población que en sus países de origen ya trabajaba en el empleo informalizado, por lo tanto la violencia de la desigualdad, la violencia que deja la pobreza claramente marca esos cuerpos en tránsito y van determinando el ritmo de esas salidas. Muchas mujeres nos dijeron de maneras muy directas que salían también de sus países de origen por violencias en el entorno doméstico, es decir, la violencia patriarcal también tiene un sello directo allí. Y por supuesto la violencia que deja el racismo sistémico, pues en casi todos los casos, los cuerpos que venían desde América Latina, Caribe, África y Asia son cuerpos racializados que vienen de comunidades indígenas en países de origen o población afrodescendiente, es decir, estamos hablando de la población históricamente marginada y que por lo tanto es la que más ha sido afectada brutalmente por estas contradicciones en el neoliberalismo contemporáneo. No se puede entender todo este tránsito de lo que sucede en Metetí sin entender a la vez, como parte de esas contradicciones neoliberales, la forma racializada y discriminante con la que opera el régimen fronterizo a nivel global y en particular en la región. Claramente, si esas poblaciones venezolanas, ecuatorianas, colombianas, peruanas, brasileras, de ciertos países del África y ciertos países del Asia, deben transitar de esa manera, exponiéndose a todo tipo de violencias hasta la muerte, ¿no es cierto?, poniendo su vida en riesgo para poder buscar otra alternativa de vida, se debe a los sistemas de visado que existen en nuestros países, la imposibilidad de transitar por rutas regularizadas, confinando a los migrantes del sur global a estas rutas extremadamente peligrosas, extremadamente violentas, porque implican ir cargando el horror, como muchos de ellos nos lo decían, a que algo extremo suceda. Entre enero y julio se sabe que 350,000 migrantes atravesaron el Darién. Eso supone 50,000 personas enfrentándose a asaltos en ruta, enfrentándose al riesgo de violaciones, al riesgo de accidentes, al riesgo de enfermedades, al riesgo de morir en ruta. Todo eso cargando un trauma colectivo desde muy niños. La pregunta es cómo van a procesar ellos toda esa violencia acumulada, ese continuum de violencia, y nosotros como investigadores privilegiados, cómo activamos una memoria crítica sobre el presente y activamos una capacidad política de exigencia a los estados, tanto de origen como de tránsito y de destino, para que esas condiciones dejen de reproducirse.
Para llegar a la frontera con Panamá, quienes tengan suerte caminarán 4 días, otros tardarán hasta 7. Todo dependerá de la selva. Como hemos podido escuchar a través de las intervenciones de nuestras invitadas, a quienes de nuevo reiteramos nuestro agradecimiento, la experiencia de la migración por estos corredores fronterizos desafía el régimen de control migratorio y nos interpela como investigadoras, como investigadores, como activistas de derechos humanos, como organizaciones acompañantes, en fin, como sociedad. Es realmente compleja la situación que se vive en estos tránsitos, donde se profundizan las vulnerabilidades de una población ya agobiada por situaciones de procedencia que se enfrentan a riesgos enormes con el solo propósito de construir una vida con dignidad. En ese horizonte no debemos escapar del compromiso que supone adoptar respuestas colectivas que contribuyan a transformar una situación de muerte en una verdadera opción por la vida. Acciones institucionales, respuestas estatales e iniciativas sociales están hoy como desafío para coadyuvar a transformar esta dolorosa realidad.